una eliminatoria, pero que no lo es. Partido que, si todos pensamos en un Noruega-Francia, creo que a nadie se le escapa pensar lógicamente en un enfrentamiento directo entre Mbappé y Haaland. Dos selecciones ya clasificadas, Francia y Noruega, han hecho los deberes, se han ganado los dos partidos a Senegal y a Irak y pues ya instaladas seguro en esos 16avos de final, y ahora falta de ver qué nos depara este partido que, aunque sí que es todavía partido de fase de grupos, a mí me da la sensación, no sé qué pensáis vosotros, pero eh, creo que es un partido que puede ser como una especie de preparación para las eliminatorias, por así decirlo. Es decir, lógicamente yo espero que las dos selecciones vayan a competir, que las dos selecciones vayan a intentar ganar el partido, que las dos selecciones vayan a intentar ponérselo difícil al otro. Eso todo bien, que las dos selecciones vayan a intentar también hacerse con el liderato del grupo para todo lo que tiene que ver con las eliminatorias y posibles cruces, que esto siempre afecta dependiendo de cómo te clasifiques, pero por encima de todo, creo que es un partido que mide muy bien a dos selecciones que perfectamente puedes encontrarte en 16avos de final y competir contra una selección bastante más dura de lo que has tenido en la fase de grupos, ¿no? Y creo que es, como te digo, es un partido dentro de la fase de grupos, pero un partido ya de preparación de cara a las eliminatorias. Habéis comentado, a mí sí me parece que va a haber rotaciones, creo que incluso en las dos selecciones, pero también os digo, no creo que vaya a haber unas rotaciones, no esperéis como que vaya a haber unas rotaciones en plan que parezca que uno de las dos selecciones ha sacado a su equipo sub-15 o sub-17, no, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque las cosas malas que te puedes llevar hoy son muy malas en este partido. En este partido entre Noruega y Francia, lo negativo de este partido puede ser muy negativo, de cara sobre todo a los 16avos. Por ejemplo, la lesión de alguien, por ejemplo, la sanción de alguien, por ejemplo, llevarte un resultado malo. No es lo mismo hoy, pues llevarte, no sé, juegas este partido, pues imagínate que empatas a uno, bueno, pues un partido competido, no te llevas una derrota, sigues invicto en el Mundial, bueno, está bien. Si te llevas una derrota por un gol, pero haces un buen partido, bueno, pues te ha servido para competir, para ajustar cosas de cara al partido de 16avos, no te han eliminado aunque hayas perdido, bueno, sigues todavía ahí. El problema es como si rotas demasiado y pierdes el nivel competitivo. Lo digo sobre todo pensando en Noruega. Francia yo creo que puede rotar, meter a otros jugadores en el campo y que el nivel competitivo sea igual o incluso más alto. Hablo de meter a Doué o Barcola, hablo de meter a Koné o a Rabiot o Tchouaméni, hablo de meter a Digne o a Theo por la banda izquierda, exactamente igual. Sin embargo, sí que puede haber diferencia para Noruega, porque lógicamente si hoy te llevas el partido contra Francia, te llevas una goleada, pues hombre, las sensaciones que te llevas de cara a los 16avos de final no son nada buenas. ¿Vale? Y lo digo lo mismo para Francia, lo que pasa es que yo creo que hay más probabilidades de que Francia pueda hacer un resultado amplio a Noruega que Noruega a Francia, digo en términos generales. Y bueno, este enfrentamiento también entre dos goleadores, vamos a ver, entre Mbappé por Francia y Haaland por Noruega, que yo creo que todo el mundo pues, está deseando verles en contra. Creo que es uno de los mayores atractivos a nivel marketing de este partido. Y como te digo, yo creo que como a Francia le interesa, le vale con el empate, sobre todo el escenario. Digo, si Francia se pone delante en el marcador, pues va a ser, yo creo, un partido muy tranquilo para Francia, instalada en bloque medio, dejándole la posesión del balón a Noruega y ya está, ¿no? No creo que vaya a tener mucho más que hacer en la selección francesa. Y Noruega, que si quiere la primera plaza del grupo, lógicamente tiene que arriesgar. Yo creo que va a seguir manteniendo ese 1-4-4-2 que le ha dado tan buen resultado de momento. Yo tengo la sensación de que van a jugar tanto Sorloth como Haaland arriba. Esta es mi sensación o mi apuesta. Y veremos a ver si entra ahí. Creo yo me decantaría más por Aursner en el doble pivote con Berg y seguramente Odegaard un poco más adelante, Nusa quizá también por ahí por banda, yo creo que va a ser titular y atrás lo que estamos viendo, no creo que haya muchos cambios. Ager, Wolf, Hagen, y lo único en el lateral derecho puede ser la mayor duda, igual Ryerson o Pedersen, pero bueno, Milan también, o sea, me espero. No creo que vaya a rotar Haaland tampoco. Sí que creo que si el partido se empieza a poner demasiado mal, ¿vale? Y a lo mejor Francia te va ganando al descanso 2-0, pues cabe la posibilidad de que a lo mejor el seleccionador noruego pues decida cambiar en la segunda parte, pero en principio yo creo que
que Haaland va a estar en el campo y bueno, pues la única duda, pues ver también en Francia, pues si hay rotaciones, como pasó en el segundo partido aquí en el segundo partido de grupo, y ver qué puede pasar, como lo vimos en el partido contra Irak. A ver qué tal ha sentado a Francia ese parón que hubo en el partido contra Irak por el tema de las tormentas. Bueno, este tipo de cosas pueden ser interesantes también tenerlas en cuenta y, como te digo, yo veo una selección francesa fiable, quizás bajo mi punto de vista mejor en el partido contra Irak que contra Senegal, a pesar de que Senegal le veo más rival con más peligrosidad que Irak. Pues Senegal hizo una buena primera parte contra Francia y la segunda parte sí que Francia espabiló mucho, pero bueno, como te digo, creo que el partido fue más completo contra Irak. Y vamos a ver la distribución, que esto sí me parece interesante, os lo marco aquí en azul, estoy poniendo a los jugadores de Francia. Vamos a ver esta distribución en ataque, sobre todo de los jugadores más representativos del ataque francés. Aquí pues los Mbappé, Olise y Dembélé, que son los jugadores que van a jugar aquí. Creo que, por lo que hemos visto contra Senegal e Irak, seguramente, aquí en el extremo izquierdo, Doué o Barcola, el jugador que entre, cualquiera de los dos, de los jugadores del Paris Saint-Germain, creo que van a estar más pegados a banda, intentando darle amplitud al campo, intentando pues que Ryerson o Pedersen, los laterales derechos, los posibles laterales derechos de Noruega, estén más pendientes de ellos. ¿Para qué? Para dejar más espacio aquí, pues para que combinen, cambien de posición, como vimos contra Irak, mucho cambio de posición, Dembélé cogiendo aquí el lugar de delante, Mbappé saliéndose a la media punta, Olise cayendo aquí a la banda tirando desmarques. Bueno, son jugadores muy móviles. Ya vimos un cambio en el partido contra Senegal en la segunda parte. Dembélé se fue directo a la banda, aquí a la banda derecha, para jugarse más uno contra uno en banda, y Olise metiéndose más en la media punta. Y bueno, pues es una posible intención que pueda tener la selección francesa. Vamos a ver también, me parece interesante ver si la selección francesa pues puede tener, a ver cómo consigue marcar a un jugador como Haaland. Sí que es cierto que son jugadores con experiencia, los centrales ¿cómo se dice? Los centrales franceses. De hecho, Saliba ya le conoce muy bien de jugar contra él en la Premier, ¿no? Jugando con el Arsenal contra el Manchester City en un montón de veces. Vamos a ver ahí Upamecano, jugadores como Upamecano, que puedan jugar en un momento dado, a ver qué pueden hacer contra él. No sé si Konaté tendrá su momento de poder estar en el campo y jugar contra él, pero en principio, bueno, como te digo, veo que la selección de Francia tiene más opciones de poderse llevar este partido. Creo que, esto os lo dije cuando hemos hablado de las predicciones del Mundial y todas estas cosas, lo veréis por ahí. Creo que Francia es una de esas selecciones que puede hacer un mal partido y ganar, porque a nada que ofensivamente tenga un poco de acierto en una jugada, un par de jugadas, ya le da para poder ganar el partido, porque defensivamente es una selección a la que le cuesta, a la que te va a costar hacer goles, hacerle jugadas. Físicamente están muy bien, por lo tanto te van a aguantar muy bien los finales de partido. Son selecciones, jugadores fuertes, jugadores pues como te digo, que tienen también mucha trayectoria, mucha experiencia ya jugando este tipo de partidos. Y vamos a ver si Haaland y Odegaard y todos estos jugadores que Noruega tiene, que son de más talento, consiguen pues hacer frente a este partido. Como te digo, un partido que es competitivo, puede parecer como que no hay mucho más que dilucidar que quién va a pasar como primero al grupo, pero lo que te digo, las cosas positivas que trae este partido son pocas en relación a las cosas negativas que puede traer. Mucho calor, alguna sanción, alguna tarjeta por ahí que no tocase, que llegase, alguna lesión, bueno, llevarte un resultado demasiado adverso, un 3-0, cosas estas que igual te pueden bajar un poco la autoestima y bajarte un poco las expectativas de cara a las eliminatorias de 16avos, así que seguiremos comentando todo lo que de este partido, que por cierto es un partidazo, huele a eliminatoria muchísimo, así que quédate aquí en la Academia Toca y Vete, suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos en próximos vídeos.